Bueno, según un informe de la ONU, en el 2050 unos 4.000 millones de personas vivirán en tierras desertificadas, sobre todo en África y el sur de Asia, y confirma que la contaminación del aire mata ya a 7 millones de personas cada año. Perdón. Es que vivimos en la Tierra como si tuviéramos otra a la que ir, y está en nuestra mano poder cambiar eso. Y además está en nuestra mano y en el día a día. Por eso, bueno, mi tema, que es estrategias sostenibles en la gestión de residuos de hemodiálisis, os voy a explicar qué cosas se pueden hacer para reducir esos residuos. Para ello voy a explicar un poquito lo que es la sostenibilidad, la relación entre hemodiálisis y medio ambiente, cómo la hemodiálisis afecta a la huella de carbono, las estrategias y retos en el futuro y, por último, unas conclusiones. La hemodiálisis tiene un gran impacto sobre el medio ambiente. Y ya llevamos muchos años en los que se han publicado muchos artículos sobre este tema. Por ejemplo, este del 2015, no sé cuál es el apunte este del 2015, en el que se hace una valoración de sistemas de gestión medioambiental. Y lo que se valoraba era cómo estaban implementados esos sistemas en los hospitales y en las unidades de diálisis ambulatoria. Además, bueno, eso fue en el 2015 y poco a poco se ha visto que cada vez este tema va teniendo más importancia y la gente tiene más interés. Porque al final buscamos la nefrología verde, que es buscar una diálisis más sostenible, donde vayamos hacia otras maneras de trabajar y a buscar recursos pues, más respetuosos con el medio ambiente. Estos dos artículos son del 2024 y son la base de la bibliografía que he utilizado para esta ponencia. ¿Qué es la sostenibilidad? Se refiere a la capacidad de satisfacer las necesidades de la generación presente sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras. En el 2015 se aprobó la Agenda 2030. Fue la Unión Europea donde vieron unos objetivos de desarrollo sostenible que las empresas y los países los hicieron propios y los adaptaron. En la diálisis, esos objetivos se resumieron en 3 bloques, que era el bloque ambiental, el bloque social y el bloque económico. Entonces, en el bloque ambiental, ¿qué objetivos tenemos de diálisis? Pues mejora del material, consumo de medicamentos, gestión de residuos, el transporte, el consumo de agua. En el bloque social, los objetivos serían la humanización y mejorar las condiciones en el trabajo. Y en el bloque económico, optimización de costes y evaluar la sostenibilidad de los proveedores. Y es que entre la hemodiálisis ha habido un aumento de incidencia y prevalencia en los últimos 18 años, igual que ha habido un aumento de incidencia y prevalencia de la enfermedad renal. Y podemos decir que el 10% uno de cada 10 pacientes, el 10% de la población, tienen enfermedad renal. Cuando esa enfermedad renal ya es muy avanzada, ya empezamos con el tratamiento sustitutivo renal y tenemos la diálisis peritoneal, la hemodiálisis o el trasplante. Y la hemodiálisis provoca un gran problema, tiene un gran impacto en la huella de carbono, que es la medida de las emisiones directas e indirectas de gases de efecto invernadero. ¿Por qué? Porque tenemos un consumo de energía y agua importante y además se producen gases de efecto invernadero porque se producen materiales que luego además tenemos que eliminar como residuos, y el transporte de estos materiales y también de las personas, o sea, de los pacientes y de los sanitarios. ¿Cómo podemos ver qué indicadores tenemos para ver en la diálisis cuál es su impacto ambiental? Pues tenemos el consumo de agua, que se mide en litros por sesión, el consumo de electricidad y la generación de residuos. El consumo de agua, que se mide, lo que he dicho, en litros por sesión. Bueno, pues sabemos que lo que gasta de agua una sesión de diálisis es lo mismo que gastan al día entre 3 y 4 personas. El agua ultrapura se produce en la planta de aguas y el problema de la planta de aguas es que la ósmosis inversa rechaza entre la mitad y 2/3 de agua. La planta, para que sea más eficaz o más efectiva, necesitamos que, bueno, tiene como 2 causas de esa efectividad, que es el diseño de la planta según la dimensión que tengas de centro. Si tú tienes un centro muy grande, tienes que tener una planta más grande, pero no puedes sobredimensionar una planta en un centro pequeño, porque si no el gasto es mayor.
Se sabe que una diálisis convencional de 4 horas puede precisar hasta 500 litros de agua de red, solo se usa como dializado un tercio, entonces 2 tercios se van al desagüe. En la online además hay que sumar el líquido de reposición y habría que añadir el mantenimiento de la planta, el lavado y la regeneración. Y es que un centro muy grande puede tener mucho gasto de agua, pero si tiene muchos pacientes, al hacerlo en litros por sesión sale mucho menor que un centro pequeño. En cuanto al consumo de electricidad, el consumo anual medio de electricidad equivale al consumo de 2,5 a 3 hogares. Y el gasto energético es multifactorial, porque en una unidad de diálisis tienes, además de los monitores, que tienes uno por paciente más los de reserva, tienes la climatización, tienes la iluminación, tienes las neveras, pues la nevera de la sala de personal, la nevera de medicación, la lavadora, secadora, los ordenadores del personal, las televisiones de los pacientes, la planta de aguas, el grupo electrógeno y el transporte tanto de pacientes como de medicamentos. En cuanto a la generación de residuos, bueno, pues es que el transporte nos da contaminación ambiental, huella de carbono y gasto energético. Y el material fungible, que al final son los residuos que tenemos que eliminar, ¿no? Los residuos generados en hemodiálisis, pues bueno, hay que mirar el tipo de material, porque hay materiales que son reciclables o reutilizables, y la cantidad. Los residuos se miden en kilos por sesión de hemodiálisis. El grosso de los residuos de diálisis son el grupo 1 y 2. Estos son los que van a los contenedores de la calle, ¿vale? Y tenemos de vidrio, plásticos, papel, restos orgánicos, y luego lo que son los hemodializadores usados y vaciados y el resto de residuos y las líneas, todo eso también va a la calle, ¿vale? El grupo 3, que son el material punzante y cortante, viene una empresa adrede para recogerlo, y el grupo 4 y 5 lo mismo, que son las pilas, aceites minerales, la medicación. ¿Qué estrategias tenemos para poder disminuir este gasto de electricidad, de agua y generación de residuos? Bueno, pues hay sistemas modernos de tratamiento de aguas que reciclan el 80% del agua de rechazo y la pueden reutilizar, pues, para el váter, para vapor para esterilización o regadío de jardines. Incluso decidir que voy a poner a todos los del centro un flujo de diálisis de 500, aunque tengan HDF. Y luego depende del tamaño del centro, es lo que os contaba antes, que hay que ajustar la planta al número de pacientes. Si tengo muchísimos pacientes, les haré un centro grande, pero si es pequeño, pues la planta de aguas tiene que ser más pequeña. Y habría que ajustar los procesos de lavado y regeneración del pretratamiento de la planta y del anillo, o valorar el número de descalcificadores. No es lo mismo tener un centro en Valencia, que hay que poner a lo mejor 2 descalcificadores grandes, que tenerlo en Galicia, que el agua no es tan dura. Y entonces el rechazo del descalcificador no es necesario, no pierdes ese agua allí. Y luego, por ejemplo, bueno, esto lo he puesto de ejemplo, que lo tenemos en el centro, que son las pilas para la enfermería, que se activan dándoles con el pie, y cuando quitas el pie, pues ya no sale agua. En cuanto al consumo de electricidad, pues bueno, iluminar con focos tipo LED, instalar sensores de luz, la climatización, tener en cuenta la temperatura mínima y máxima que tienes que tener en invierno y verano, aunque en diálisis hay que ajustarlo con la temperatura que lo puedes hacer con el dializado y con mantas. Utilizar monitores que permitan la desinfección en frío, reaprovechar la energía con turbinas o instalar paneles solares. En cuanto a los residuos, bueno, pues tenemos, por ejemplo, el control de caducidad de productos, para que no se nos caduquen los productos o los medicamentos antes de utilizarlos, que eso sería también, pues estamos tirando los productos a la basura sin utilizarlos. Priorizar, por ejemplo, proveedores sostenibles o reducir el papel gracias a la historia clínica electrónica. Y ahora os traigo un ejemplo bueno, porque al final lo que tenemos un gran reto, que es reducir la huella de carbono disminuyendo los residuos, ¿no? Entonces, aquí os traigo un ejemplo que es el Ecomix, que es un ácido centralizado que reduce el residuo. ¿Por qué? Porque en vez de tener todo ese montón de plástico, que son las garrafas, reduce un 98% el volumen de plástico que se utiliza. Y además, cuando tiramos las garrafas, siempre queda un remanente de ácido en la garrafa que lo tiras. Con este producto que tienen nuevo, pues no pasa eso. El EcoCart son unos carritos que tienen un polvo bajo, que están vacíos, se pueden reutilizar hasta 15 veces, los conectas al Ecomix, que es el aparato de al lado, entonces se mete el líquido de diálisis, se hace la mezcla y dentro van unos tanques que puedes tener, por ejemplo, 2 tipos de ácidos diferentes.
y con eso pues, ganas en eso, en reducción de residuo, en gestión logística porque no necesitas tantos palés ni tanto espacio para guardar garrafas, se reduce la huella de carbono porque no necesitas tantos camiones que vayan a llevarlos y mejora la ergonomía del personal. Aquí, bueno, he puesto un poco pues, las garrafas, los tanques, el número, por ejemplo, de camiones si se reduce o las emisiones de carbono. Y en cuanto a los indicadores de calidad, bueno, cualquier cualquier iniciativa que tengamos en plan, vamos a hacer que tengamos un consumo de agua cero, consumo de electricidad cero y generación de residuos cero, es un poco inviable en estos momentos, ¿no? Entonces, sí que se tiende a gestionar el CO2 que tiramos o utilizar placas solares o incluso plantar árboles, pero hasta entonces pues lo que tenemos es indicadores de análisis de eficiencia e impacto ambiental con las auditorías como la ISO 14001, en las que las empresas ponen en marcha acciones para ser más sostenibles. Los indicadores, o sea, el agua, la luz, los residuos, son independientes. Tienes que valorar en la unidad de diálisis cada año o cada 6 meses cómo vas de residuos, de electricidad, y además no son comparables entre centros porque no podemos comparar ni el tipo de pacientes, ni el número de pacientes, ni la dureza del agua, ni la temperatura ambiente, ni la conductividad, porque el gasto a lo mejor de agua o de luz en un centro donde la dureza es más alta, pues será mayor. Y si un centro es grande pero tiene pocos pacientes, pues el litros por paciente también será más alto, entonces tendrás más gasto. Entonces, al final es valorar las desviaciones y mantener o disminuir el valor del indicador, pero con el mismo centro consigo mismo. Retos en el futuro. Bueno, tenemos las técnicas domiciliarias. El trasplante renal sería la opción más sostenible y la hemodiálisis domiciliaria ahorra el transporte de pacientes y profesionales, pero aún faltan estudios para demostrar que se reduce la huella de carbono. Encontré este artículo que me llamó un poco la atención, en el que dice: el precio de la luz impacta sobre las diálisis domiciliarias, ahora me dializo el fin de semana porque es más barato. A ver si ahora estamos quitando la diálisis de los... Imagínate, quitamos la diálisis de los centros, todo el mundo se dializa en su casa y al final gasta también más. Habría que hacer un estudio, ¿no?, para ver. Y la implicación de los profesionales. Bueno, en los últimos congresos de la SEN se está midiendo la huella de carbono y se valora mucho la nefrología verde para mejorar la sostenibilidad ambiental a través del cambio de prácticas y utilización de recursos más respetuosos con el medio ambiente. Implicación personal. Esto, claro, pasa por lo que hagamos nosotros. Pues sales del despacho, pagas la luz, utilizas menos papel, reciclas. Y luego, cómo se implica la industria, porque puede reducir el impacto de residuos, pero claro, esos residuos, si tú, por ejemplo, tú ahora, una de las cosas que hacen en mi centro, y supongo que en otros también, es hacer unos kits para las fístulas, ¿no? Entonces, cuando van a curar la fístula, pues es el kit que está todo estéril, lo abres y no tienen que estar abriendo paquetitos, ya está todo ahí. Claro, esto necesita una nueva certificación, como que es un nuevo producto, y también es una inversión que tienen que hacer las empresas. También mejorar la climatización, las plantas de agua correctamente dimensionadas y debería tenerse en cuenta los concursos de diálisis, los dializadores que necesiten menos volumen de cebado. Como conclusión, los objetivos de desarrollo sostenible se están implementando en todos los ámbitos de la sociedad y en la hemodiálisis se centran en objetivos ambientales, sociales y económicos. El tratamiento con hemodiálisis es un gran generador de huella de carbono condicionada por el consumo de energía y la producción de gases de efecto invernadero. Los objetivos en hemodiálisis se centrarán en implementar estrategias que consigan disminuir el consumo de agua, electricidad y la generación de residuos, y cada centro debe tomar conciencia y analizar sus indicadores para conocer el impacto en el medio ambiente y plantear medidas individualizadas. Gracias.